Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Saber para Disfrutar. Amigos todos, este programa está transmitiéndose en vivo desde Tulancingo, Hidalgo, México. Este programa es precisamente para ti, para que lo disfrutes esta tarde que transmitimos de una manera a toda nuestra gente y pues lógico es que vamos a iniciar con nuestra frase célebre del día de hoy. Recuerden que el tema es las repercusiones del COVID-19 en la mente, en el cuerpo y en el alma. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque desafortunadamente la información que hay en todos lados, sí, muchas veces no es la mejor. Por tal motivo nos hemos dado a la tarea de darles esta información que es de calidad. Y como vamos a hablar de un virus, dice Mark Ruffalo, es un virus, no puede discriminar. Es un virus, no puede discriminar. Esto quiere decir que nos va a ocasionar un problema a todos, ¿sí? ¿De qué depende? Lógico, depende de nuestra configuración cerebro corporal, que es mente, cuerpo y alma. Muy bien, pues para esto vamos primero a hacer una diferencia, ¿cierto? Una cosa es SARS-CoV-2-19, que este es un problema que sí mata. Cuidado, por favor. Mucho cuidado porque este es un problema muy agresivo. Esto es lo que realmente mata, que quiere decir síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí? Y este problema está ocasionado principalmente por un problema de un coraje, ¿sí? Con tristeza. Claro, es el mismo virus, si se dan cuenta, es el 219. Esto es lo nuevo, ¿sí? El COVID-219 es un problema, es una gripe. Esta gripe es, las gripes comunes, recuerden que todas las gripes están ocasionadas por los coronavirus, que son muchísimos, precisamente por eso no podemos tener una vacuna contra la gripe porque los virus están cambiando, ¿sí? Están haciendo mutaciones y eso es algo bien importante que debemos tener en cuenta porque de lo contrario vamos a confundirnos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Aquí es algo bien importante. ¿Cuáles son los síntomas del SARS? Aquí es lo que vamos a valorar. Los síntomas muy importantes es aquí la temperatura. La temperatura que es más o menos entre 37 y 38 grados centígrados. ¿De acuerdo? Va a haber tos seca. Cuidado. Tos seca. ¿Sí? Va a haber dolor en la parte baja, en la parte baja de la espalda. Es un dolor muy importante, bueno, no solo en la parte baja, sino en general en toda la espalda. Es un dolor muy importante. Va a haber un dolor articular, o sea, en todas las articulaciones. Puede o no haber diarrea. Muchas veces también se acompaña de un problema que se pierde el olfato y el gusto. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los principales síntomas de un SARS-CoV-2-19, pero aquí está, el problema principal está en que va a disminuir la saturación de oxígeno. Esto es indispensable. La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que toma las células de la circulación.
Por eso es muy importante que tengan un oxímetro, ¿sí? Para medir la saturación de oxígeno, ¿sí? Un termómetro, precisamente por la temperatura. Cuidado, porque este es un problema que le puede matar en menos de 72 horas. ¿Sí? Mucho cuidado, porque aquí está la situación de lo que debemos aprender a manejar. Este problema se va a diagnosticar, fíjese nada más, para mis compañeros médicos, con un estudio que se llama proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva, que normalmente está por abajo de 0.5, 0.6, dependiendo del laboratorio que ustedes manejen, pero llega hasta 20, 18 o más. Eso quiere decir, la proteína C reactiva nos va a decir que hay una inflamación generalizada. Y ahorita vamos a ver qué es lo que realmente pasa en el alveolo, que ahí es donde está el verdadero problema. ¿De acuerdo? Yo espero que haya muchas dudas, que haya muchas preguntas y más adelante se las vamos a ir contestando precisamente para que ustedes tengan esa información. Entonces, diagnóstico, proteína C reactiva y una tele de tórax, una placa de rayos X que se pide tele de tórax. Con estos dos estudios, principalmente, tenemos, y por supuesto la clínica, tenemos suficiente para hacer un buen diagnóstico y, por supuesto, otorgar un buen tratamiento. Porque más adelante vamos a ver por qué no hay un tratamiento específico para este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, así se va a diagnosticar con estas características y ahorita vamos a ver qué es lo que realmente pasa. En el COVID-19, aquí ya no vamos a tener, vamos a tener algunos detalles, los que ya ustedes saben. Vamos a tener escurrimiento nasal, la temperatura puede ser más de 38, ¿sí? Generalmente la saturación de oxígeno no baja, se mantiene en 93, 94, 95. Va a haber, claro, malestar general, malestar en todo el cuerpo, dolor en las articulaciones, puede haber tos con flema, ¿sí? Aquí hay tos con flema. Y recuerden que esta tos es seca. Ahorita vamos a ver por qué, ¿cierto? Entonces aquí indispensable la clínica, ¿de acuerdo? Para que ustedes no tengan problema. También puede ser que disminuya el apetito, también puede ser que se altere el olfato. Recuerden que si se altera el olfato, por automático se va a alterar el gusto, porque el gusto depende del olfato, ¿sí? Entonces, si eso es normal, entonces, porque no hay COVID asintomático, queridos amigos, no hay COVID asintomático, ¿sí? O es una gripe, ¿sí? Que esto es un problema de gripe o gripa, no hay problema, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque ahorita que nosotros les expliquemos de qué manera es que se presenta este problema, ahora van a saber cuál es la razón, ¿sí? Este problema lo vamos a dejar ahorita pendiente, entonces que les quede claro, ¿sí? Que este problema es difícil que les mate, pero este problema sí mata. Y ahorita les voy a contar parte de mi historia y por qué me interesa tanto que ustedes tengan esta gran diferencia, porque el problema es la información que no tenemos, que lamentablemente a veces es de mala calidad. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces qué sucede cuál es el problema principal entre uno y otro. ¿Sí? Ya decíamos que este problema es una inflamación. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien. Este es el alveolo. Hagan de cuenta que es un racimo lleno de, un racimo de uvas. ¿De acuerdo? Este es el alveolo. Alveolo. Y ¿sí? Este es el capilar. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que del capilar va a pasar para acá el CO2, ¿sí? Y del alveolo
para el capilar, va a pasar el O2, que es el oxígeno. Entonces, ustedes imaginen que esa uvita, ¿sí? Que ustedes están imaginando, esta uva, ¿sí? Hagan de cuenta como si estuviese aquí, como si tuviese una envoltura. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que este es el alveolo. Voy a sacar mi pañuelito, ¿sí? Y imaginen que este alveolo, este es un alveolo, este del que estamos hablando. Entonces, sucede esto, miren. Así. Entonces, esto no va a permitir que pase adecuadamente el oxígeno. Y entonces, la saturación de oxígeno, decíamos, ¿sí? La saturación de oxígeno va a disminuir mucho. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio adecuado entre estos gases. Y ese es el problema principal. ¿De acuerdo? Ese es el problema principal y eso es lo que realmente nos va a ocasionar la muerte. Esto es lo que muchas veces se tuvo que intubar al paciente. Ajá. Entonces, sí es muy, pero muy básico que todo mundo tengamos esta información. ¿Sí? Algo que no sucede en este problema, porque este problema es una gripe común, ¿sí? Recuerden, ahora, antes una gripe nos duraba 72 horas, máximo, 3 días, ¿sí? Pero ahora, ¿qué creen? Están durando las gripes hasta un mes, 15 días. Se quita y regresa, se quita y regresa. Y eso es lo que muchas veces está ocasionando una desinformación y está ocasionando una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos, desafortunadamente, están utilizando antibióticos y están utilizando antibióticos de muy amplio espectro. Y déjenme decirles que un virus ni siquiera va a llegar a una célula. Deben entender algo. Fíjense bien. Bueno, vamos a dejar un poquito esto. Yo espero que lo hayan entendido y si no, más adelante vamos a hacer otros programas para que entiendan esto porque esta es la base del éxito. Entonces, lo que debemos de buscar es una sustancia que ya la van a encontrar en nuestra página. Mañana la vamos a subir el protocolo, sí, pero este protocolo lógico no tiene el medicamento porque recuerden que estas no son recetas de cocina. ¿Sí? Esta es una información que ustedes deben entender, pero por supuesto ahí está nuestro correo electrónico, ahí está nuestra página en internet, ahí están nuestros teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros sin ningún problema, porque lo que debemos hacer es romper esto, miren, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una adecuada hematosis. Se llama hematosis. Hematosis. Que este es el intercambio de el oxígeno y el dióxido de carbono. Es por eso que estas personas toman un color muy especial, un color muerto. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación. Entonces, el tratamiento va a ir enfocado a quitar esto, ¿sí? Fíjense bien, y se acabó el problema. Esto debe de suceder máximo en 72 horas con el protocolo que les vamos a sugerir. Lógico es, les vuelvo a repetir, el protocolo completo no se los puedo dar porque este es un programa de educación para la salud. Es un programa donde ustedes van a tener información y lógico, si sus médicos se comunican con nosotros, claro que les podemos dar el protocolo completito sin ningún problema, ¿sí? Pero déjenme decirles algo importante. El único que va a resolver este tipo de problemas se llama sistema inmunitario. Es lo único. Entonces, dependiendo de mi sistema inmunitario, ¿sí? Es como voy a responder a un problema de este tipo. Si nosotros no desbloqueamos esta inflamación que tenemos en el alveolo, entonces eso va a ocasionar que haya una desaturación a nivel de todas las células. Y lógico, pues nos va a ocasionar la muerte. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es el virus realmente?
Sí, vamos a dejar esto para que nuestros amigos lo puedan checar. Entonces decíamos que es un SARS, ¿sí? COVID-19. Ya recuerdan, entonces, síndrome agudo respiratorio severo ocasionado por el coronavirus, ¿sí? 2, y se descubrió en el año 2019. Por eso es COVID, SARS-CoV-2-19. Y aquí solo es COVID, ¿por qué? Porque solo es virus, ¿sí? El virus 2 y el 19, y que ocasiona esta gripe. Entonces, ahora, ¿qué es un virus? Recuerden que un virus no lo podemos matar porque no es ni siquiera una célula. Imagínense esto, pues. Imagínense una de las cadenas que traen por ahí en el cuello, ¿sí? Y esto es los eslaboncitos. ¿De acuerdo? Esta es una cadena. Esta es una proteína. Esta es una proteína. Y estos se llaman aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, es el virus, ¿sí? Hagan de cuenta que, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eslabones. Esa es una proteína. Imagínense ustedes, este es un ejemplo burdo, ¿eh? No es literal, pero así se maneja. Imagínense ustedes entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un fragmento de proteína. ¿De acuerdo? Este es un fragmento de proteína que lleva ¿sí? Lleva una información alterada. Lleva una información alterada. Es precisamente por eso que vamos a tener el problema de, imagínense ustedes, esta es una célula, aquí está el núcleo, el ADN, y esta es la membrana celular, ¿sí? Y entonces este virus llega por acá, ¿sí? Y va a llegar o al citoplasma, ¿sí? O al núcleo. ¿De acuerdo? Dependiendo a dónde llegue, se dice que el COVID-19 llega al citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, las otras células ya van a ser alteradas. Van a salir alteradas. ¿Por qué? Porque este virus, esta cadena alteró el código genético, llámese, del citoplasma o del núcleo. Y entonces, lógico es que las células ya van a salir alteradas y lastimadas y ya va a dar toda la sintomatología. Lógico es, este virus llega precisamente por la nariz, ¿sí? Por las mucosas, no precisamente por la nariz. Puede llegar por los ojos, puede llegar por la nariz, puede llegar por la boca. Lógico es que por la boca es difícil porque recuerden que la saliva va a destruir no solo los virus, las bacterias, los parásitos, algunos parásitos, ¿sí? Algunas bacterias, algunos hongos se destruyen en la boca, dependiendo del pH. Por eso es muy importante en nuestra alimentación lo que hablábamos la vez anterior. Ahora, ¿cómo va a repercutir? ¿Cómo ha repercutido esto a nivel de mente, cuerpo y alma? Que ese es el tema de hoy. ¿Sí? Es algo bien importante. Fíjense nada más, muchísimas personas, lo único que les hacía falta era esta información. ¿Sí? O bueno, no esta, sino información de calidad. ¿Sí? Es bien importante que tengamos la información de calidad porque recuerden que quien tiene la información tiene el poder. Quien tiene la información tiene el poder. Entonces, esto es muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? Yo espero que me haya ayudado a entender con ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que entonces ha repercutido a nivel decíamos que esto ha repercutido a nivel de mente, cuerpo, y alma. ¿Sí?
Aquí, fíjense nada más a nivel de la mente, ¿qué ha ocasionado? Pues una gran cantidad de problemas. Muchísima gente se suicidó, ¿sí? Antes de que supiera que tenía este problema. ¿Por qué? Porque a nivel de la mente, ¿sí? Recuerden de las tres funciones de la mente, superconsciencia, la subconsciencia y la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí trajo muchos problemas, pero ¿qué creen? También aquí, porque recuerden que aquí hablamos de los resentimientos, de los remordimientos, de los rencores, de las rabias y de las rupturas. ¿Sí? ¿Cuántas familias se rompieron? ¿Cuánto resentimiento hay? ¿Contra quién? Muchísima gente incluso lo hizo contra Dios. Pregunto, ¿qué tiene que ver Dios en esto, por favor? Si esto es cuestión de los seres humanos, ¿sí? Recuerden que el gran arquitecto del universo nos ha dado absolutamente todo, ¿sí? Por eso dice nuestro amigo Facundo Cabral, ya no pidas, solo acepta y además agradece. Nosotros estamos hechos, somos la máxima perfección de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el virus? Decíamos, el virus va a actuar como un antígeno, ajá, como un antígeno. Y entonces mi sistema inmunitario es el que debe de estar al 100 para precisamente atrapar a través de anticuerpos. Anticuerpos. Perdón. Anticuerpos. ¿Sí? Estos anticuerpos son los que normalmente nosotros conocemos dentro de nuestro sistema inmunitario, que son realmente el sistema de la inmunoglobulina G, inmunoglobulina E e inmunoglobulina A. ¿Sí? Estas inmunoglobulinas en general van a hacer que nosotros tengamos una o mejor o peor calidad de sistema inmunitario. Lógico es que ahí vamos a agregar en los glóbulos blancos y toda la tropa, ¿sí? Esto lo vamos a manejar más adelante cuando hablemos de lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Y el sistema linfático. En este caso, entonces, ¿el cuerpo de qué manera ha repercutido a nivel del cuerpo? ¿Qué creen? El virus no ha repercutido a nivel del cuerpo como tal. El problema es los medicamentos que se estuvieron utilizando que son sumamente agresivos para el hígado. Por eso es que mucha gente actualmente tiene esas repercusiones, ¿sí? Neuropatías, se le hinchan los pies, tiene varices esofágicas, etcétera, 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 porque nada más revisen sus medicamentos, el paracetamol, la claritromicina, todos los medicamentos que estuvieron utilizando para el problema del virus, que esos medicamentos, lógico es que para eso estamos los médicos. El médico decide qué medicamento le va a dar. Por eso es que esto no son recetas de cocina. Por eso es que nosotros no les vamos a dar el protocolo para ayudar a sanar. Les vamos a dar un protocolo precisamente para prevenir, porque para eso son sus médicos. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? Pues vamos a darle una revisadita a nuestro hígado para ver qué es lo que está pasando con él. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que les quede perfectamente claro la repercusión que hubo, porque no solo hubo, la sigue habiendo. Ajá, y además les tengo otra noticia, ¿sí? Esto es de la Organización Mundial de la Salud, que las vacunas ya no se van a aplicar de forma indiscriminada como se estaba haciendo. Ahora solo se van a utilizar en los grupos o en las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables, según ellos, que yo no estoy de acuerdo, que son los adultos mayores, déjenme decirles que la gran mayoría de los adultos mayores se recuperaban así.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, mucha gente precisamente por eso no creía en esto. A ver, señores, no se trata de creer o no creer. Ahí está el problema, ¿sí? Y este SARS, les voy a poner un ejemplo bien importante. Ustedes seguramente han escuchado hablar de un problema que se llama varicela zóster. La varicela que nos le da generalmente a los niños, pero también le puede dar a los adultos, que es un virus también. ¿De acuerdo? Entonces, ese virus nos da varicela, ¿sí? Temperatura y nos salen las ronchitas, las ampulitas, son ampulitas, de hecho no son ronchas, son ampulitas, y esas ampulitas las rompemos y a muchas personas les quedaron cicatrices y cicatrices queloides, que son muy agresivas, ¿cierto? Entonces se quedó ahí. Viene más adelante, ya en la edad adulta, algún problema de miedo, un miedo que se acompañe de culpa, un miedo con culpa, ¿sí? A X problema. Y el sistema inmunitario está disminuido por alguna razón y entonces ahí viene algo que se llama herpes zóster, ¿sí? Que son unas lesiones que salen en los trayectos del nervio, ¿sí? De los nervios, dependiendo de el problema. Si fue algo que yo miré que está sucediendo y me da miedo, pero creo que yo tengo la culpa, entonces ahí viene el herpes zóster. Fíjense, varicela zóster es exactamente lo mismo que está pasando con el virus de el COVID-19 que ocasiona el problema del SARS. Así está, ¿sí? Bien, les voy a platicar un poquito de mi historia y cómo es que sale este protocolo. Bueno, muy bien. Fíjense, yo estuve un rato en la política, iniciaba mi campaña, ¿sí? Y tuve un problema que se llama salmonelosis, ¿sí? Salmonelosis. Esta salmonela es una bacteria que se encuentra principalmente pues, en los alimentos, ¿sí? Y que además no se muere con las altas temperaturas, se muere con el hielo. Algunos alimentos que son ricos en salmonela, como es las fresas, como es el brócoli, como es la coliflor, ¿sí? Todos los alimentos que se dan a ras del suelo, ¿sí? Y además algunos alimentos como el jamón, como la crema, el yogur que están caducados, son ricos en esta bacteria, ¿sí? Entonces, yo tuve ese problema de salmonelosis. ¿Por qué? Porque, pues ya saben, cuando uno anda en campaña debe comer en cualquier lugar. Entonces, seguramente comí en un lugar donde no era lo mejor, ¿sí? Y salmonelosis. De ahí me puse un medicamento, ¿sí? La ceftriaxona, imagínense ustedes. Me puse 1 gramo intravenoso. Y yo hace 30 años, más o menos, 31 por ahí, sí, tuve un problema terrible, un accidente automovilístico. Y me tuvieron que aplicar más de 50 ampolletas de ceftriaxona. Mis células tienen memoria, las células tienen memoria. En aquel tiempo tuve miedo a morir, ¿sí? Y ese miedo se guardó en mis células y se relacionó con la ceftriaxona. Entonces me pongo la ampolleta, pasa más o menos 15 a 20 minutos y empiezo a temblar. Pero imagínense, yo tenía casi 40 grados de temperatura, 39 y tantos. Entonces me aplico un antídoto para la tembladera, no precisamente para el antídoto de la ceftriaxona. Y pasa ese día y me controlo. Al siguiente día dije, mañana seguro que amanezco mejor. Y sí, efectivamente, amanecí un poquito mejor. Me pongo otra ampolleta, ¿sí? Y otra vez me pongo mal. Y otra vez me pongo a temblar y a tener dificultad para respirar. Pero lógico, yo con la temperatura tan alta, nunca pensé que estaba yo haciendo alergia a la ceftriaxona.
Total, de que al tercer día yo dije, mañana amanezco perfectamente bien, ¿sí? Al siguiente día me aplico otro gramo de ceftriaxona, ¿sí? Y ahí sí, a los 5 minutos, no, 10 minutos más o menos, empecé a tener dificultad para respirar. Y afortunadamente, fíjense nada más, mi enfermera estaba conmigo, ¿sí? Bueno, la casa de ustedes está a 3 minutos del consultorio, ¿cierto? Y entonces, la señora que me ayudaba a la limpieza fue inmediatamente por el concentrador de oxígeno. Y fíjense nada más, yo tenía así frente a mí, yo lo estaba imaginando, ¿sí? El espejo. Y yo miraba a mi paciente y le decía a mi enfermera que me hiciera. Bueno, para no hacer el cuento largo, de verdad, y se lo estoy diciendo yo, ¿sí? Me morí un rato. No sé, ya no supe de mí, dejé de respirar. Y lógico, pues el oxímetro dejó de marcar, ¿sí? Pero como yo le dije a mi enfermera que me hiciera, ¿sí? Yo, digo, con la bendición del gran arquitecto del universo, por supuesto, yo así como yo me lastimé, yo me ayudé a regresar. Imagínense nada más qué impresionante. Pues así se los estoy diciendo. Lógico es que pues con el medicamento hizo su trabajo y la salmonelosis se resolvió. Pero ahí viene un problema. Me aviento un corajote de esos campeones. Imagínense yo muriéndome, ¿sí? Y una personita embriagándose, ¿sí? Es lógico de mi familia. Entonces me echo ese corajote, hago ese coraje tan fuerte, ¿sí? Y púngale, SARS. Imagínense ustedes, después de la salmonelosis, después del shock, porque hice un shock anafiláctico, ¿sí? Y ahora SARS. Y ahí me voy al laboratorio, precisamente al laboratorio del Chopo, ¿sí? Que le tengo una gran confianza. Y ahí voy tranquilísimo, 6:30 de la mañana, con mi vaso con agua. Y yo dije, voy a ver cómo están. Ya mis exámenes de laboratorio y todo bien. Llego, me toman mi placa y me dice mi querido amigo que me hizo favor de tomar mi placa, ¿sabe qué, doctor? Le voy a volver a tomar su placa. Y yo le digo, ¿está mal? Me dice un poquito, quiero estar seguro. Y alcanzo a ver en la computadora mi placa de rayos X, mis queridos amigos. Casi me caigo ahí. Imagínense ustedes. Y dije, ¿esta es mi placa? Y me dijo, sí. Pum. No, me voy a morir. Y inmediatamente dije, esto es COVID. Porque yo ya había tenido pacientes antes de diciembre. ¿Sí? Recuerden que esto empezó por ahí por noviembre, por octubre del 2019. Yo ya había tenido pacientes con este problema. Y seguramente me están escuchando o van a ver este video en algún momento de la vida. Y se van a dar cuenta cómo se salvaron. Pero se salvaron precisamente ¿por qué? Porque yo les estaba tratando una neumonía bacteriana, cuando el problema es una neumonía viral. Este es un problema de un tipo de neumonías, ¿sí? Y entonces así fue como salieron. Sí, quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi amigo Felipe Vargas Baños, que fue de mis primeros pacientes, que fue de verdad impresionante. Él en algún momento seguramente nos va a dar su testimonio, pero de verdad fue un casazo, ¿sí? Y entonces, pues ya tenía esa experiencia y yo dije, le hablo a mi doctor, que por cierto es el doctor Rigoberto Zamora, uno de mis grandísimos amigos, mi maestro, que lo quiero mucho, lo estimo mucho y le estoy totalmente agradecido. Me dijo, ¿sabes qué, doctor Vargas? Tú tienes COVID. ¿Cómo crees? Tienes COVID, pero ¿qué crees? Ya saliste. Y le dije, ¿cómo que ya salí? Y me dijo, sí, ve, yo sí que te doy tratamiento.
pero tú ya saliste. No, hombre, yo me sentía, pero súper mega, pues imagínense, ¿sí? Mi fortaleza y todo lo que, mis complementos nutricionales que me tomo y todo lo que había hecho, pero ya estaba empezando a tener depresión. No se imaginan, ¿sí? No, el sabor cero, ¿sí? Problemas, la tos seca y con rasguitos de sangre. Cuidado, porque así es esta tos, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Esta información, vean por qué me interesa muchísimo que ustedes la tengan en cuenta. Porque de verdad esto les puede salvar la vida. Van a tener por ahí una serie de, de un artista, generalmente querido, ¿sí? Que incluso le trasplantaron los dos pulmones. No sé si ya la sacaron o la van a sacar. ¿Sí? Esa serie hay que verla porque de verdad esto es impresionante. ¿Sí? Cuantísima gente se pudo haber salvado con un protocolo de estas características, porque véanme a mí. Y nosotros tuvimos la fortuna de atender a más de 100 pacientes, ¿sí? Que seguro estoy que alguno de ellos nos está viendo, nos está escuchando, pero lamentablemente les da miedo dar su testimonio. Este testimonio que yo les estoy dando es de mi viva voz. Soy yo, señores. Estoy completamente seguro de lo que les estoy diciendo. No les estoy inventando absolutamente nada y lo he reforzado con toda la información que tenemos. Entonces, por eso me interesa muchísimo que lo primero que tienen que hacer es quitarse los miedos. ¿Sí? Recuerden, les voy a volver a repetir los miedos. Miedo a la pobreza, miedo al que dirán, miedo a la enfermedad, miedo a quedarse sin el amor de alguien, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Trabajen con esos miedos, por favor. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a quitarnos los miedos? Pues con la fe, pero algo que sea realmente fe. La gran mayoría dice que tiene fe y tiene miedo. No pueden tener fe y miedo, porque entonces no tienen fe. La fe es estar seguro que algo va a suceder. Por eso siempre les digo, creo fielmente en el deseo respaldado por la fe. Creo fielmente en el deseo respaldado por la fe. Yo deseo vivir más de 100 años y tengo fe en ello y estoy haciendo cambios positivos en mi estilo de vida. Y estoy dándoles esta información de primera mano de que estoy completamente seguro. Por ahí van a decir algunos, yo le llevé a fulanito y falleció. Sí, pero siempre se les dijo que ya estaba fuera de tratamiento, ¿verdad? Uno de mis primos, que en paz descanse, sí, vino cuando realmente ya no se podía nada que hacer y yo siempre les dije, mira, tu papá o tu hermano o tu tío o fulanito está grave, está fuera de tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento debe ser, ahora sí que a la de ya. Para eso es esta diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con un SARS y qué vamos a hacer con una gripe? Una gripe con sus antigripales que yo no me gustan mucho, ¿sí? Yo sugiero un desinflamatorio, ¿sí? Un desinflamante y ahí viene lo que es y lo que va a ayudar. Todo esto nos va a ayudar precisamente a mejorar nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Esto, pues lógico, es para los dos, pero la diferencia es un medicamento muy especial, que ese sí no se los voy a dar por este medio, porque pues no, recuerden que no se puede uno automedicar. Vayan con sus médicos, háblenle a sus médicos, díganle a sus médicos que escucharon o vieron. Yo sé que muchísima gente ya no cree en estos medios, y me lo han dicho, doctor, yo no creía en esto, en los medios de comunicación, pero lo he comprobado. ¿Por qué? Porque yo tuve un programa de radio, precisamente Saber para Disfrutar, en la NQ, hace más o menos 15 años, ¿sí? Que fue un exitazo también, y mucha gente lo ha comprobado. Y desde ese entonces mis pacientes siguen siendo mis pacientes. Por tal motivo, esta información seguro que le va a ayudar a mucha gente. Entonces, lo primero que hay que hacer
es mejorar el sistema inmunitario, no subirlo, porque recuerden que el sistema inmunitario debe estar modulado. Si nosotros tenemos el sistema inmunitario muy arriba, ahí vienen algunos problemas que se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Como cuáles? Como el vitiligo, como la psoriasis, como la artritis reumatoide deformante, una serie de problemas, ¿sí? Ocasionados porque el sistema inmunitario nos está atacando, ¿sí? Por eso se llaman enfermedades autoinmunes, que ya hablaremos en su momento, y también todos esos problemas tienen una razón de ser y por supuesto que sanan, pero por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la vitamina D, ¿sí? Las dosis, lógico, no se las voy a dar porque esas le corresponden a sus médicos. Ya más adelante, pídanoslos de forma personal, y ahí les voy a dar las dosis. Vamos a dar vitamina C. Es muy importante que la vitamina C se utilice porque recuerden que la vitamina C va a ser parte de la red antioxidante. La red antioxidante es lo siguiente: vitamina C, vitamina E, ácido alfa lipoico, glutatión y coenzima Q10. Eso es lo mínimo que debemos dar. ¿De acuerdo? Entonces, vitamina D, vitamina E. Ajá, esta debe de ser lipo e hidrosoluble. ¿Sí? Eso es muy importante. Por favor, hay que dar ácidos grasos, ¿sí? Omega 3. Ajá. Y hay que dar, ¿por qué? Porque estos son desinflamantes. Fíjense nada más, el problema está en relación a la circulación. Pues la vitamina E y la vitamina y los ácidos grasos esenciales omega 3 son indispensables, ¿sí? Es muy importante los carotenoides, los flavonoides y los crucíferos. Esto es lo que va a actuar a nivel, los carotenoides a nivel de la membrana celular, ¿sí? Los flavonoides a nivel espérenme, déjenme cambiarle el color. Los flavonoides a nivel del citoplasma y los crucíferos a nivel del núcleo, ¿sí? Que por cierto, este es un productazo que ayuda a prevenir el cáncer. Y fíjense nada más, acuérdense lo que hablábamos del virus, que puede estar a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma. Pues esto le va a ayudar muchísimo. Es también indispensable los factores de transferencia. ¿Sí? Los factores de transferencia es algo básico porque son los que van a comunicar una célula con otra, que ese es el problema, ¿sí? La falta de comunicación celular. Por supuesto, aquí hay que utilizar también lo que es el zinc, muy importante. El zinc es muy importante porque recuerden que el zinc es parte de nuestro sistema, va a estimular, el zinc es un mineral que participa en todas las reacciones de nuestro cuerpo, el zinc. Y algo muy, muy, muy importante, que es un producto que debe tener inmunomoduladores. ¿Sí? Ese no se lo puedo dar ahorita porque es comercial, pero sí les puedo dar, lógico, el nombre más adelante de forma personalizada. También es muy importante que utilicemos algo que se llama microbioma. Microbioma. Antes esto le llamaban microflora, ¿sí? De hecho, el microbioma es en general, en todo nuestro cuerpo. Lo que vamos a utilizar son acidófilos, que son, más bien son, ¿sí?
probióticos, ¿sí? Que son parte los acidófilos, ¿sí? Y además de los probióticos, lógico que estos probióticos deben comer. ¿Y qué deben entonces vamos a dar prebióticos, que son los que van a darle de comer a los probióticos. Esto puede utilizarse como preventivo. Ajá, y también se puede utilizar para COVID-19. Sin embargo, si no tienen todo esto, es bien importante la vitamina D, la vitamina E, los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Y lo que es los probióticos y los prebióticos, porque estas sustancias, recuerden que el microbioma, la microbiota gastrointestinal está principalmente en nuestro intestino delgado, en las placas de Peyer, así se llaman. En las placas, entonces, el, el, el microbioma, ¿sí? Esto lo que buscamos es que haya una simbiosis, ¿sí? Que los gérmenes, entre comillas, malos, ¿sí? Estén en armonía con los buenos. Porque recuerden que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿cierto? Entonces es muy importante que haya un equilibrio y eso se llama simbiosis. Simbiosis. Ajá. Y cuando hay un desequilibrio, hay una disbiosis. Y lo que buscamos con los prebióticos y los probióticos es precisamente que nuestra microbioma, ¿sí? En toda la extensión de la palabra, esté nutrida, protegida, reparada, renovada, detoxificada y comunicada. Y esto solo lo puede hacer nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso es que esto es materia prima para su cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a diferenciar en relación al tratamiento para el problema del SARS? Ah, bueno, pues es lo que le decía. Su médico ya debe saber cuál es el protocolo adecuado para el SARS, ¿sí? Recuerden que ahí les vamos a pasar nuestro número de teléfono, nuestras páginas de internet, para que en un momento dado, si hay dudas, que seguramente va a haber, ¿sí? Entonces ya les podamos proporcionar el medicamento, ¿sí? No hay problema. Nosotros atendimos pacientes de toda la República. Un saludo muy afectuoso a mi gente de Monterrey. Sí, ahí tuvimos un médico que incluso estuvo internado y estuvo intubado. Se acordaron de nosotros, le envié su protocolo y afortunadamente está vivo. Y así sucesivamente. Si nos ven en los Estados Unidos, en todos lados les podemos enviar el protocolo. Pero recuerden siempre esta diferencia. ¿De acuerdo? Algo también que vamos a trabajar con lo que es el diagnóstico. Recuerden que no hay ningún estudio de laboratorio que sobre, ni de laboratorio ni de gabinete. Háganse los que puedan y los que quieran, pero los principales son los que les mencioné. Ahora, ¿qué sucede? Que sucedió mucho que el dióxido de cloro, que etcétera, 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 etcétera. Todo eso, si lo quieren utilizar y si lo saben utilizar, adelante. Yo no tengo problema, pero lo que sí es indispensable es lo que yo les estoy comentando. Y lógico que también mucha gente sanó sin este protocolo. Pero sanó, ¿por qué? Porque su sistema inmunitario estaba fuerte, porque su sistema inmunitario estaba modulado y porque su mente tenían el deseo de sanar, lo respaldaron con la fe
y se tomaron el agua de carbonato, el agua de sal, etcétera, 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 y también está bien. ¿Sí? Recuerden, vivimos en un país libre. Pero mi obligación como médico, como personal de la salud, como terapeuta, es darles una información que sea de calidad y que ustedes en un momento dado puedan conseguir en todos los lugares. Muy bien. La otra situación que quiero comentarles en relación a las vacunas, las personas que se aplicaron sus vacunas está bien, ¿sí? Cualquier problema que haya, cualquier duda, estamos a la orden con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque este programa es de autocuidado. Y la información que nosotros le estamos dando es precisamente para que ustedes tengan una mucho mejor calidad de vida y una longevidad activa y saludable. Eso no quiere decir que no nos vamos a morir. Claro que nos vamos a morir todos. ¿Pero cuándo? Cuando alguien diga que ya no vamos a estar aquí. Pero no es lo mismo morir caminando, como muchos de mis maestros, que en paz descansen, ¿sí? A morir ciego, sin riñones, sin pies, por algo que solo requiere de información, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de los medicamentos de farmacia. Todos los medicamentos tienen su acción. Todos los medicamentos van a hacer algo, solo a dosis adecuadas y el tiempo adecuado. Y que se haga un buen diagnóstico para evitar caer en los excesos, que eso es lo que realmente nos da problema. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mandar un saludo muy afectuoso a nuestra fan número 1, que por cierto, su nombre es Fanny Cabrera y que siempre nos está escuchando. Esperemos que esta vez no se haya perdido este programa. Y deben saber que ella es una estudiante de fisioterapia que muy pronto estará en nuestro consultorio para poder darles esa atención con mucho gusto de la universidad de la UTEC. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en estos días que mucha gente cree que se está reactivando la pandemia? ¿Sí? Y muchas personas que ya tienen sus vacunas. Bueno, pues acérquense a nosotros, vamos a darles, a sugerirles un protocolo, les vamos a decir dónde lo pueden comprar sin ningún problema, ¿sí? Pero lo que sí debe quedar claro es esta gran diferencia, ¿sí? Y que no se me estén espantando, porque recuerden que el miedo, ¿qué hace? Pues baja las frecuencias. Y si se bajan las frecuencias, ¿qué pasa? Riesgo de enfermedad. ¿Y el riesgo de enfermedad cuál es? Los gritos del cuerpo porque la boca no habló en su momento. Un coraje con tristeza. ¿Cómo es esto? Ejemplo, el hijo de fulanito se llevó la camioneta sin permiso y se estampó. Y yo le dije que no se la prestaba. Ese es un coraje con tristeza. Un coraje, imagínense nada más. Y porque así sucedieron muchas veces. ¿Sí? Todos nuestros pacientes que tuvieron este problema, a todos les encontramos esa parte. Por eso es la repercusión a nivel de mente, cuerpo y alma. Eso es lo que a mí me preocupa y por eso me ocupo de darles esta información y realmente espero que sea de calidad para ustedes. ¿Sí? Bien, entonces ese tipo de corajes, con lo que además no es lógico, es que no se pueden desquitar, ¿sí? Recuerden que el cuerpo grita cuando la boca no habla en su momento. El cuerpo grita cuando la boca no habla en su momento. Por eso es muy importante que nosotros lo identifiquemos. Acuérdense, es necesario que tengan ustedes esta información para el perdón. Decíamos, identifico el problema, aprendo de él,
Perdono, libero y bendigo. Esa es la clave para realmente perdonar. ¿Sí? Aprendí que el problema tiene solución y que lo voy a manejar de esta manera. Ya identifiqué el problema, ya aprendí qué debo de evitar hacer. ¿Sí? En ese momento, perdono. ¿Sí? Decía mi padre, el único que perdona es Dios. Pero nosotros debemos empezar por perdonarnos nosotros. Porque deben saber que los primeros que nos hacemos daño somos nosotros. ¿Sí? Entonces, yo sugiero que cada uno de nosotros haga su rol correctamente y les aseguro cambios espectaculares en su calidad de vida. Recuerden que es indispensable los complementos nutricionales porque lamentablemente nuestros alimentos cada día tienen menos nutrientes, cada día tienen menos sustancias que nuestro cuerpo requiere para poder modular su sistema inmunitario, que es algo sumamente importante, ¿sí? Sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Pues de verdad es que ha sido un honor esta tarde, noche estar con ustedes. Me interesa mucho que ustedes tengan la información de calidad para que de esa manera podamos seguir trabajando en relación a lo que es estas repercusiones. ¿Sí? Muy bien, nuestro siguiente programa, recuerden que es el próximo lunes a las 7 de la noche. Creo que la vez anterior cometí un error, ¿sí? Es a las 7 de la noche por este mismo canal. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Ahí estamos a la orden y vamos a tener seguramente muchas preguntas. También les vamos a dar respuesta. Vamos a darnos a la tarea de hablar de ello porque se requiere de que el sistema inmunitario esté al 100. El próximo programa, que es el día lunes a las 7 de la noche, les vamos a hablar del sistema linfático. El sistema linfático, que es un sistema sumamente importante, porque es el que debe de regresar, ¿sí? Para que me dé yo a entender con ustedes, es como el drenaje de su casa, ¿sí? Ese drenaje, esa linfa, debe de ir al hígado y ahí el hígado, imagínense el trabajo que tiene el hígado. Les va a encantar. Sistema linfático, próximo lunes a las 7 de la noche, por este mismo canal. ¿De acuerdo? Pues desde ya, muchas, pero muchísimas gracias. Recuerden que esta información es para ustedes. Este programa Saber para Disfrutar, donde tú eres lo más importante. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche con el tema del sistema linfático. Sean felices y que Dios los bendiga a donde quiera que vayan. Muchísimas gracias.